Justicia ordenó a una automotora restituir precio pagado por un vehículo usado que falló a los días de ser adquirido. Tribunal Civil consideró que el vendedor actuó de mala fe. La ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, realizó el lanzamiento de su primer libro de literatura infantil. En abril de 1986, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo acribillaron en la entrada de su casa. En nuestro fallo histórico revisaremos el asesinato de Simón Llévenes. Un hombre compró una camioneta usada que a los días dejó de funcionar. Según la legislación chilena, si un bien no es nuevo, no se puede demandar por derechos del consumidor, pero sí civilmente. En este caso, el 14 Juzgado Civil de Santiago ordenó a una automotora restituir el precio pagado más reajustes por considerar que el vendedor del automóvil actuó de mala fe. Compró una camioneta usada y a los 17 días le salió humo y dejó de funcionar. El comprador demandó a la automotora Inalco por no comunicarle los defectos ocultos del automóvil y solicitó la rescisión del contrato por mala fe del vendedor. Una compraventa de una camioneta que venía con defectos. Frente a esos defectos, la camioneta dejó de operar, se encontraba en el taller mecánico del vendedor, sin poder ser usada por el comprador, y el comprador demanda la rescisión del contrato de compraventa con indemnización de perjuicios, acudiendo a la normativa de vicios redivitorios. Según establece el Código Civil, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Una de las aristas del saneamiento de la cosa vendida comprende una cosa que se llama vicios redivitorios. Y los vicios redivitorios se pueden definir como aquellos vicios ocultos que tiene la cosa, que impiden que la cosa funcione naturalmente para su uso destinado en razón de la misma cosa. En el caso de que el objeto de compraventa tenga vicios y el vendedor no los dé a conocer al momento de la venta, habrá actuado dolosamente o de mala fe y estará obligado a indemnizar al afectado. Y en principio el derecho supone que nosotros tenemos que actuar de buena fe, en el sentido de que tenemos que en este caso comunicarle al comprador las cosas o las características que tiene la cosa y obviamente los posibles vicios. El problema de la mala fe del vendedor, esto es, no dar conocimiento de los vicios al momento del contrato, es una calificación que no importa para los efectos de la rescisión del contrato. Es decir, cada vez si la cosa tiene un vicio y ese vicio es oculto, debe darse lugar a la rescisión del contrato. En este caso, el 14º Juzgado Civil de Santiago acreditó la presencia de vicios ocultos y ordenó a la automotora Inalco restituir el precio pagado de la camioneta, que corresponde a 14.590.000 pesos por intereses y reajustes. Además, otorgó indemnización de perjuicios por daño moral por más de 2 millones de pesos. El viernes 27 de abril, la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, realizó el lanzamiento de su primer libro de literatura infantil. La sede del Colegio Médico fue el lugar elegido para hablar sobre su obra llamada Dr. Green, que cuenta de manera mágica y lúdica la Convención sobre los Derechos de los Niños. Explicar los derechos a la salud a niños y niñas de una manera entretenida y cercana. Ese es el objetivo del libro infantil Dr. Green, el que fue escrito por la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto. El texto explica específicamente el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ha significado un verdadero crecimiento interior, una manera de estudiar profundamente la Convención de Derechos del Niño y imaginarme los elementos de un derecho como por ejemplo el derecho a la salud, imaginármelo desde un niño. Decidí enfrentarlo para esta actividad con varias historias y todas esas historias relacionadas con juegos de mi nieto Alessandro, que le gustaba mucho jugar al doctor. En la sede del Colegio Médico y con auditorio lleno fue presentado el texto por la escritora y editora de ediciones Universidad Alberto Hurtado, Beatriz García Huidobro, y el presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico, Fernando González. Ambos felicitaron la iniciativa de la ministra. El evento de hoy día es que se presenta un libro que ha sido escrito a dos manos, entre abuela y nietos, que me parece algo muy bonito, pero que también dentro de este libro subyacen temas valóricos fundamentales que se están trabajando hoy en día, pero no lo hace de forma explícita ni burda, sino todo el contrario, hay que ir descubriendo todo lo que el libro encierra.
La actividad contó con la presencia de muchos cercanos y familiares de la autora, además de la participación de Eloísa, pequeña amiga de la ministra que ayudó a realizar parte de las ilustraciones del cuento. Eloísa se entusiasmó mucho con el cuento y ese mismo día se puso a dibujar los personajes del cuento, y objetos del cuento y actitudes del cuento. Es muy interesante el proceso, como ella se imaginó y como ella expresó. Y a mí me pareció que era relevante que estos diseños infantiles quedaran plasmados en el libro. Mi mamá me leyó el libro y ahí ahí me abrió la imaginación y ahí pude dibujar y todo eso, y me pude imaginar cómo era el Dr. Green. Dr. Green fue editado por Seibo Ediciones, encargado de su distribución y venta en diferentes lugares a lo largo de Chile. La Biblioteca de la Corte Suprema ya cuenta con sus ejemplares, donde el público también podrá disfrutar de las ilustraciones de Eugenia Prado Bassi, quien logró captar la profundidad y amplitud del mensaje, proyectándolo con un hermoso colorido. Fue un activo dirigente y militante de la UDI desde sus inicios en la década de los 80. El 2 de abril de 1986, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo acribillaron en la entrada de su casa y frente a su familia. Su caso, que en la época fue rechazado por todos los sectores, aún es recordado por el gremialismo. En el siguiente fallo histórico revisaremos el asesinato de Simón Llévenes. Fue el primero que se atrevió a enfrentar a los comunistas cuando se iniciaron las protestas en 1983. Eso decía el secretario nacional de la UDI de la época, Jaime Guzmán, cuando le pedían hablar de Simón Llévenes. El comerciante y dirigente vecinal gremialista recibió diversas amenazas de muerte que se hicieron reales en abril de 1986. Le están disparando y efectivamente por el teléfono yo sentía tiros de un arma automática. Simón Eduardo Llévenes tenía 42 años, estaba casado con Juana Flores y tenían 4 hijos. Era comerciante, presidente de la Asociación de Feriantes de la Granja y uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente como movimiento en 1983. Simón Llévenes era un dirigente del mundo poblacional más propio, era dirigente de la Feria del Libre, una persona serena, tranquila, muy capaz, muy inteligente, muy jugado. Alguien que ayudó a construir esa base que algunos todavía recuerdan al día de hoy en la UDI. Los opositores a la dictadura militar lo llamaban el Sapo y constantemente recibía amenazas de muerte por desconocidos. En noviembre de 1985 atentaron contra su local comercial y salió a defender su propiedad con una escopeta, situación que lo llevó a estar procesado por el 6º Juzgado del Crimen de San Miguel. Alguien que entregó su vida por una causa, por no dejarse amedrentar. Lo habían amenazado varias veces que si él seguía defendiendo en el fondo nuestras causas, nuestra bandera, algo malo le iba a pasar. Amenazas que se volvieron realidad el miércoles 2 de abril de 1986. Alrededor de las 20:15 horas, una camioneta llegó hasta el callejón Lovalle en la comuna de La Granja. Con sus familiares como testigos, le dispararon en la entrada de su casa. Simón Llévenes murió en los brazos de su esposa. Pues la cosa más violenta que uno se acuerda ese 2 de abril, cuando hay un llamado por teléfono y dicen que le habían disparado a Simón, y cuando más encima uno se entera que lo habían matado, es una cosa que uno se acuerda y se le parte el alma. Recuerdo una visión dantesca, horrorosa. Aún estaba Simón ahí. No sabría decirte cuántos tiros son los que le dieron, pero estaba destrozado a balazo. Y lo más impactante de todo es que Andresito, su hijo menor, aún estaba ahí, mirando a su padre recién asesinado, y que estaba con él en el momento que le dispararon. Todos
todos los sectores políticos condenaron el asesinato. El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, antiguo nombre de la Corte de San Miguel, la designación de un ministro sumariante para que investigara el crimen. El elegido fue el juez Humberto Espejo. Las razones por las que mataron, como te digo, a Simón, son las de un terrorista, las de una persona completa y totalmente intolerante, mesiánica, gente que cree que tiene el derecho a obligar a otros a pensar como ellos quieren. El caso pasó al segundo juzgado militar, el que condenó por homicidio calificado a 3 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hugo Gómez recibió 35 años de cárcel, Jorge Marín 18 y Belinda Zubicueta 13. Sin embargo, Gómez y Marín terminaron cumpliendo pena de extrañamiento en Bélgica, beneficiados con el indulto del presidente Patricio Aylwin. Mismo beneficio que recibió Zubicueta, la que alcanzó a cumplir 7 años de cárcel y quedó libre. El Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto confirmó las multas cursadas por la Inspección del Trabajo a una cadena de supermercados por no tener clara relación contractual con los trabajadores empaquetadores. El Juzgado del Trabajo de Puente Alto rechazó las reclamaciones presentadas por una cadena de supermercados y confirmó las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo en virtud del cumplimiento de las normas que establecen las relaciones laborales, en este caso, entre el supermercado y los empaquetadores. Lo que hace el magistrado es no dar lugar a la reclamación efectuada por la empresa Hiper del supermercado líder, tengo entendido, de la cadena de esos supermercados, por la cual rechaza la reclamación, es decir, confirma la imposición de multa que cursó la Inspección del Trabajo, básicamente por no escriturar los contratos de trabajo, por no llevar un libro de asistencia, el registro de asistencia, y además por no otorgar liquidaciones de remuneraciones, todo ello en base o respecto de los empaquetadores. La causa se originó a raíz de una denuncia anónima a la Inspección del Trabajo y posterior visita de una fiscalizadora a los locales ubicados en la comuna de Puente Alto, con el fin de constatar la relación laboral de las personas que trabajan como empaquetadores en la cadena de supermercados líder. Y la fiscalizadora, luego de hacer una exhaustiva fiscalización donde toma hartos testimonios, donde va a la empresa, donde pide documentación, y etcétera, logra acreditar que efectivamente existiría relación laboral en virtud de los términos de artículos 7 y 8 y 9 del Código del Trabajo. La magistrada Liliana Ledesma asegura que este es un problema que lleva años, en que a los empaquetadores, por un vacío legal, no se les reconoce su relación laboral de manera correcta. El conflicto básicamente descansa acá sobre la existencia de una relación laboral. La situación de los empaquetadores en nuestra legislación no está regulado expresamente. Ya sabemos que esta es una cuestión que de antaño se ha ido discutiendo, pero lamentablemente hay que ir viéndola caso a caso. Generalmente quienes realizan este trabajo son jóvenes y estudiantes, los que reciben una propina por su trabajo y no cuentan con una relación laboral formal. Las empresas, la mayoría de las veces, no reconocen el vínculo con estos trabajadores y la regulación de su situación depende de cada uno. Tener presente que las resoluciones que se cursan por la Inspección del Trabajo lo son en relación al local o establecimiento que han sido objeto de la fiscalización. Y las sentencias también tienen efecto únicamente en relación a aquello que se han pronunciado. Eso es lo que nosotros jurídicamente conocemos como es el efecto parcial de la sentencia. No tienen efectos erga omnes para todos, es decir, no sienta una jurisprudencia que todos tengan que acatar, es solamente para el caso particular. Rodrigo Garay, abogado laboral, asegura que si bien la ley no puede obligar a la empresa a escriturar los contratos de trabajo y que toda la cadena de supermercados regule su situación, este fallo establece un precedente social. Yo creo que aquí es un tema, y esto quizá una opinión más personal, un tema más político, o sea, tiene que ver con un proyecto de ley, tiene que ver con como sociedad, como sociedad nos hacemos cargo de esta precarización laboral de estos trabajadores, que muchos son incluso menores de 18 años. La empresa deberá regularizar la relación laboral de sus trabajadores y pagar más de 1 millón en costas y 325 UTM desglosadas en 225 UTM por no escriturar los contratos de trabajo, 60 UTM por no llevar registro de la asistencia y de horas trabajadas
y 40 UTM por no entregar comprobantes de pago de remuneraciones. Con la presencia del ministro de Justicia Hernán Larraín, el presidente del Senado Carlos Montes y el presidente de la Red Latinoamericana de Jueces Roberto Pagés, se inauguró el seminario Independencia Judicial, la última frontera contra la corrupción, en las dependencias del ex Congreso Nacional y el Centro de Justicia de Santiago. Tenemos esta y otras informaciones en la siguiente síntesis. Entre el 25 y 27 de abril se desarrolló en Santiago el seminario Independencia Judicial, la última frontera contra la corrupción, organizado por la Red Latinoamericana de Jueces. El encuentro contó con la presencia de varias autoridades, entre ellas el ministro de Justicia Hernán Larraín, el presidente del Senado Carlos Montes y el presidente de la Red Latinoamericana de Jueces Roberto Pagés. Durante el seminario se analizó el rol de los jueces y su responsabilidad en el mundo actual. El magistrado del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría, dictó la charla Justicia Penal y Justicia Laboral en el contexto de la inmigración, un nuevo desafío. La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones, Michel González, autoridades inmigrantes que habitan en la región de O'Higgins. Por eso la idea es informarles, darles a conocer de qué forma ellos pueden verse vinculados o relacionados con los distintos tribunales, ya sea penales o laborales, para que tengan claro cuáles son los pasos a seguir, las actividades que tienen que realizar y cuáles son las instituciones que intervienen en estos procesos. El Estado y el Poder Judicial presentan un desafío importante en lo que dice en relación con los migrantes. El Estado está en deuda en cuanto a la legislación y el Poder Judicial como un granito de arena trata de aportar con charlas como esta para ayudar a las personas que vienen a nuestro país para que conozcan sus derechos. Pienso que está bien porque a nosotros los extranjeros necesitamos que conocemos los derechos y todo pero podemos ayudarnos a vivir bien en este país. Con esta ceremonia se selló un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes del Centro de Formación Técnica de Tarapacá realizar sus prácticas profesionales en los tribunales de la jurisdicción de Arica. La importancia radica en que el establecimiento de vínculos más estrechos con este Centro de Formación Técnica y la posibilidad de intercambiar intereses, particularmente lo que dice relación con la realización de prácticas profesionales al más alto nivel de los técnicos que forman el área jurídica y en el área de la administración pública el instituto en cuestión. El Poder Judicial en pleno y su ministro, el presidente de la Corte de Apelaciones, con la máxima autoridad, confían en nuestros CFT y nos abran las puertas de todos los tribunales para que nuestros estudiantes puedan ingresar, para nosotros de verdad nos llena de orgullo y este prestigio también nos satisface mucho, ya que la comunidad va a poder apreciar que nuestro Centro de Formación Técnica es un centro de formación técnica serio, responsable y que forma capital humano de calidad para la región y el país. A la actividad asistieron los ministros de la Corte de Arica, Marcelo Ursúa, María Verónica Quirós, Pablo Zavala y Fernando González, además de jueces, administradores y funcionarios de la jurisdicción local y del plantel estudiantil del Centro de Formación Técnica de Tarapacá. En caso de delitos sexuales, la pena máxima puede llegar al presidio perpetuo calificado. Los niños y niñas son más vulnerables al ser víctimas por parte de una persona mayor, ya que se puede utilizar la fuerza física o el engaño. En la siguiente cápsula educativa les explicamos en qué consiste esta figura delictual y cómo está penalizada actualmente. Los delitos sexuales son aquellos actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, independiente de su edad, estrato social, etnia, sexo o raza. Según establece el Código Penal, los delitos sexuales son violación, violación impropia, que es aquella que se realiza a niños y niñas menores de 14 años, violación con homicidio, estupro, abuso sexual infantil y abuso sexual infantil impropio. Estas figuras delictuales son castigadas con penas desde los 3 años y 1 día en el estupro y puede llegar hasta el presidio perpetuo calificado, como las violaciones con homicidio. El Pleno de la Corte Suprema despidió el pasado 26 de abril al ministro Patricio Valdés Aldunate, quien dejó el Poder Judicial al cumplir la edad límite para permanecer en el cargo. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Tenemos esta y otras informaciones en la agenda del presidente.
El Pleno de la Corte Suprema despidió a su ministro Patricio Valdés Aldunate, quien dejó el Poder Judicial al cumplir la edad límite para permanecer en el cargo. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito Cruz, y contó con la presencia del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud. En la ceremonia se repasó la trayectoria del ministro durante su carrera judicial. Fue integrante y luego presidente de la Cuarta Sala y posteriormente integró la Primera Sala, presidiéndola hasta el día de su retiro. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el profesor de la Universidad de Valparaíso, doctor José Luis Guzmán, presentaron el libro Derecho Penal, Parte General, Fundamentos, tomo 1, del magistrado del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Mauricio Rettig. Mauricio Rettig nos presenta un manual. Un manual, permítame decirlo, yo lo entiendo no como una cosa, no como una obra académica menor. Hay manuales menores, como también hay obras completas que son menores. Un manual no es una obra menor. Un manual debe tener la pretensión de mostrar, de traspasar toda la información necesaria para conocer una disciplina. Esto es para alcanzar su completa comprensión. Bueno, quiero partir agradeciendo primero al presidente de la excelentísima Corte Suprema, Haroldo Brito, por haber aceptado presentar este libro. La verdad es que, y por cada una de sus palabras, la verdad es que me siento muy honrado por eso. Tenemos mucho que aprender y tal vez esa doble militancia de ser doctor y a la vez juez sea una bisagra, espero, adecuada para lograr que ambas instancias conversen y de alguna manera logremos entre todos fortalecer el derecho penal. Hasta el Palacio de Tribunales llegó el presidente del directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, Paul Chiot, para reunirse con la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito. En la reunión hablaron sobre los planes a futuro en materia de seguridad. Fue una reunión de orden protocolar. Queríamos saludar al presidente de la Corte Suprema, también expresarle nuestra preocupación por cualquier tipo de iniciativa que estén interesados en que nosotros hagamos. Tenemos una relación de larga data, desde el año 95, estamos muy contentos con ella. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió en su despacho al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Manuel Pérez, quien le dio los saludos del presidente del Senado y de la presidenta de la Cámara de Diputados. Conversamos temas que estamos trabajando con la Corte Suprema, que tienen que ver con el acceso fácil a la información, el tema de transparencia y de lenguaje fácil, ya que todas las leyes son escritas en un lenguaje muy jurídico y se hace difícil la comprensión. Parte de la directiva del Consejo Regional de Pastores de la Araucanía, encabezada por su presidente, el pastor Matías Sangüesa, se reunió con la máxima autoridad de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Durante la actividad le manifestaron sus inquietudes respecto a la situación de la Iglesia Evangélica en su región. Manifestamos nuestras inquietudes en relación a la quema de nuestros templos, que han sido afectados del año 2015 a la fecha, con 16 templos quemados y aún más hace 2 días atrás el fallo que emitió los tribunales de justicia en la Araucanía sobre la condena a las personas que estaban siendo investigadas. Juan Valenzuela, chofer del presidente de la Corte Suprema, fue premiado por su trayectoria en el Poder Judicial, una distinción que fue otorgada el pasado 2017 y que recibió ahora de manos de la máxima autoridad del Poder Judicial, Haroldo Brito. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que esté muy bien.